Pensar que la inversión en ciberseguridad garantiza que no me ocurra nada es una falacia. Va a ser que cuando me ocurra, yo pueda mitigar el impacto negativo que voy a tener. Si le gusta la tecnología, tiene pasión por desarrollarse en esta industria, no hay un camino. El camino lo haces tú y lo vas construyendo en base a tu capacidad y a tu potencia. En un mundo cada vez más complejo, la identidad digital de personas y empresas a menudo está bajo ataque de hackers. Como especialista de ciberseguridad de Google Cloud, Michael Brilovich es uno de los líderes que se ocupan de proteger de estas amenazas a los sistemas informáticos, datos y dispositivos. Soy Melissa García, gerente de marketing, asuntos corporativos y sostenibilidad en Pacífico Seguros y host de este espacio. Te invito a suscribirte en YouTube, Spotify o tu aplicación de podcast favorita para no perderte ninguno de estos capítulos. Esto es Innovamentes, el podcast de Credit Corp, donde conocemos las historias de los líderes que transforman el mundo corporativo y las startups de Latinoamérica. Mike, ¿hubo algún hito en tu relación con la tecnología que marcó tu carrera? Es bien interesante la pregunta porque más que uno te diría que son muchos. Cuando tú trabajas en el mundo de la tecnología en general, tienes que estar atento a todo lo que está pasando. Y nosotros hemos sido afortunados de vivir muchas tendencias. Virtualización, inteligencia artificial, cloudificación, ¿no es cierto? Son varios elementos que han irrumpido en el mundo en los últimos 20, 30 años. Por lo tanto, si tú no eres relevante y no tienes las vías abiertas para poder escuchar y entender lo que está pasando, dejas de ser relevante. Creo que esto es una industria donde tú en general tienes que ser creativo, donde tú tienes que entender y atender lo que está pasando de una forma muy, muy inteligente. Entonces sí, hoy día me tocó vivir, por ejemplo, toda la transformación. Cuando yo estaba en Microsoft me tocó vivir mucha de la transformación de una compañía más tradicional a una compañía de nube. Estando en Google me ha tocado vivir todo lo que es el boom y la irrupción de la inteligencia artificial. Cuando yo empecé 6 años atrás, 5 años y medio atrás, la verdad que estábamos en otro momento, la tecnología era distinta. Hoy día todas las compañías, todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Entonces, y eso pasó básicamente post pandemia, pero se ha intensificado en los últimos 2 años. Entonces, de una u otra manera, tienes que tener esa capacidad. Y eso para mí ha sido clave en seguir vigente en la industria de la tecnología. ¿Qué te llevó hacia la tecnología? Siempre me gustó la tecnología, entendiendo que la tecnología básicamente son las herramientas que todos necesitamos para poder seguir avanzando, ¿no es cierto? Para poder hacer las cosas de mejor manera. Desde niño me gustó la tecnología, desde que tomé mi primer Atari y empecé básicamente a ocupar BASIC, ¿no es cierto?, para programar algunas cosas, típicas pantallas en un televisor CRT tradicional, los más antiguos los van a identificar, para poner cosas tipo mamá te quiero, ¿no es cierto?, con corazones, cosas por el estilo. Entonces, la verdad que siempre tuve esa inquietud por la tecnología. Y en mi caso, en mi generación fue interesante. Nosotros tomamos Internet, abrazamos Internet. Nosotros pasamos básicamente por todos los medios físicos relevantes, del VHS al DVD, al Blu-ray, a lo que es Netflix hoy día en un periodo de tiempo de 40 años. Las generaciones nuevas básicamente ya nacieron con toda esa innovación en la mano. No conocen justamente lo que era la paciencia de tener que esperar para cargar un juego o la paciencia De un siguiente capítulo. y de bajar un MP3. Claro. O sea, imagínate, 1 hora para bajar una canción y hoy día es inmediato en Spotify, tú pones play y básicamente estás escuchando. Entonces, todo ese camino, todo eso, ese ámbito tecnológico que se desarrolló para mí fue fundamental y me llevó a decir, bueno, aquí es donde quiero estar. Y es interesante porque yo creo que hay mucha gente que hoy día quiere meterse en la tecnología y no sabe cómo hacerlo y piensa que si no es bueno, no sé, para programar o no es bueno en la matemática o no es bueno en ciertos ámbitos más STEM, más duros, no lo va a hacer. Y cuando yo salí del colegio, honestamente tampoco era muy bueno en esos ramos. Básicamente lo mío estaba más orientado a las comunicaciones en ese momento. Pero dije, bueno, puedo encontrar un camino por acá también. Entonces yo creo que es importante que la gente sepa que si le gusta la tecnología, tiene pasión por los avances, ¿no es cierto?, por desarrollarse en esta industria, no hay un camino. El camino lo haces tú y lo vas construyendo en base a tus capacidades y a tu potencia. Y dentro de todo este universo de temas y con la velocidad con la que han salido, ¿por qué ciberseguridad? Mira, es interesante. Yo abordé ciberseguridad hace un par de años. Yo siempre he estado ligado en los últimos 20 años de carrera a la tecnología, pero ciberseguridad llamó mi atención por lo siguiente, porque es un campo que todavía sigue siendo desconocido para el mundo en general. Cuando la gente habla de ciberseguridad, básicamente piensa en el tradicional antivirus en el dispositivo, en tu computador, etcétera.
Y eso ya está muy lejos de ser una realidad. Cuando hablamos de ciberseguridad hoy día estamos hablando de todo el ámbito de protección de los activos que tú puedas tener como empresa, como pyme, como startup, etcétera. Si yo no dimensiono, yo no inicio mi proyecto pensando en la seguridad como un valor intrínseco, siempre voy a tener un problema, porque básicamente voy a estar parchando el bote. Entonces, para mí tiene que ver justamente con una metáfora de construir una casa. Si yo no construí una casa y pensé bien en los cimientos que necesito, cuáles van a ser los muros estructurales, qué es lo que voy a tener para que la proyección en el tiempo de esa casa sea buena, eventualmente se va a derrumbar. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Tratar de arreglarla. Pero esos arreglos van a ser malos, van a ser feos, no van a cumplir con los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces hoy día uno tiene que pensar de que no, ciberseguridad ya no es un valor añadido a mi producto, servicio, a mi compañía, a mi idea, lo que fuera. Tiene que estar dentro de la concepción misma del modelo de negocio, tiene que estar dentro de la concepción misma del producto o servicio que yo tengo. Y tener esas conversaciones con la gente es muy interesante porque tú los puedes guiar, los puedes ayudar a que en el fondo hagan las cosas de una mejor manera. ¿Te fijas? Entonces, me he encontrado con cosas súper entretenidas en el mundo de la ciberseguridad, más allá de ayudar a alguien frente a un incidente o responder a alguna coyuntura del momento, alguna exfiltración, algún ataque, lo que sea. Eso es básicamente casuística. Pero cuando tú empiezas a trabajar y empiezas a guiarlos, te encuentras con algo muy entretenido y te encuentras con una respuesta muy positiva de la gente, porque es un ámbito donde no conoce mucho. Para mí es importante el tema de la ciberseguridad por varios elementos. Primero, porque hoy día es un pilar fundamental de cualquier proyecto que tú vayas a construir. Eso es una condición inevitable para cualquier compañía, para cualquier persona, proyecto. Me toca conversar con mucha gente que hace startups y hoy día no tiene contemplado ni siquiera los parámetros más básicos de ciberseguridad, y eso creo que es importante. Pero también por un tema personal, porque finalmente tú te puedes preparar mucho, pero nunca vas a poder asegurar que no te pase nada. Y ahí me gusta comentar un poco. Yo ando en moto, me encanta. Soy un apasionado de las motos, salgo bastante desde los 13 años que ando en moto. Tú te puedes preparar un montón. ¿A qué me refiero? Poner equipamiento, ¿no es cierto? Con protecciones, un casco espectacular. A toda la gente siempre compres un buen casco. La verdad que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Pero por mucho que yo me prepare y por mucho que yo tenga una moto muy tecnológicamente avanzada, los accidentes pueden pasar. Y siempre comento esto, este año, en marzo, eh, moto preparada, equipamiento listo, con un amigo decidimos ir a andar en moto por Ruta 40 en Argentina. Y la verdad que cuando tú ya bajas hacia Neuquén en Argentina, la carretera se pone bien difícil, es básicamente puro ripio completo, no hay cemento, no hay concreto, no hay nada. Entonces, claro, yo me preparé lo suficiente y dije, ya, perfecto, mira, vamos a poder abordar este desafío. La verdad que hicimos todo lo que teníamos que hacer. ¿Qué significa? Nosotros paramos antes de partir el ripio, bajamos la presión de los neumáticos, ¿no es cierto? Porque tú tienes que bajar un poco la presión para tener más superficie de ataque, ¿no es cierto? Pero vamos andando y yo voy andando en la moto y me confié, dije, no, perfecto, ya voy pisteando como un campeón. Y un montículo de tierra y a piso, y la verdad que fue un golpe muy duro. Eh, ¿Qué fue lo que hizo clic en ese momento? Fue decir, mira, me preparé a conciencia, practiqué, hice enduro, un montón de cosas para este momento, pero finalmente pasó algo que no estaba dentro de la ecuación de ninguna parte y que me llevó a piso y que tuve que parar el viaje. Por suerte no me pasó nada grave, solamente contusiones del momento, pero te hace pensar de que hoy día tú vas a estar preparado hasta cierto punto. Entonces, pensar de que la inversión en ciberseguridad garantiza que no me ocurra nada es una falacia. La preparación en ciberseguridad va a hacer que cuando me ocurra, yo pueda mitigar el impacto negativo que voy a tener. Porque ¿cuál es el impacto negativo? No solamente puede ser financiero, sino que reputacional. Y ese impacto es muy difícil de levantar. ¿Por qué? Porque las personas, la gente de a pie, la gente común, pierde la confianza muy rápidamente. Y lamentablemente hoy día, en el mundo en que vivimos, la memoria existe forever and ever. Ya no se pierde nada. Tú vas a encontrar esa información por todo el tiempo. Entonces, de nuevo, tú te preparas para el choque porque vas a chocar en algún momento. Ojalá que ese impacto no genere ningún tipo de daño que sea muy grande. Entonces, eso para mí es muy relevante. Yo creo que es
qué es lo que hoy día es el driver que yo tengo para seguir adelante, para seguir apoyando clientes, ¿no es cierto? Y explicarle y generar conciencia. Y cuando tú generas conciencia es justamente a las áreas que no son las de ciberseguridad, porque la gente que trabaja en el área de ciberseguridad lo tiene súper claro, ellos saben. Pero cuando tú vas a hablar con un gerente de negocio, con un gerente general, con un gerente de finanzas, cualquier tipo de gerente que esté fuera de la tecnología dura o de la seguridad dura, que no tienen idea, básicamente dicen, no, pero yo no quiero seguir gastando más en esto. Dije, no, muchachos, o sea, tienes que seguir, tienes que mantener lo que tienes, por lo menos mantén lo que tienes, no lo reduzcas. No porque no te ha pasado, significa que no te va a pasar. Y para entender un poco cuál es el valor estratégico que puede aportar Google Cloud a una empresa que busca innovar y seguir protegiendo sus activos digitales. Yo elegí y tuve la suerte de que Google también me eligió a mí de trabajar en esta compañía justamente por todos estos elementos que se conjugan para poder armar una arquitectura, una infraestructura, un negocio sólido en general. Google Cloud no solamente, cuando hablamos de cloud, más allá de una tecnología, sino que como una estrategia, Google tiene todos los elementos que tú puedes necesitar hoy día para poder robustecer tu negocio, desarrollar una idea, empezar a pensar hoy día en cómo monetizar distintos elementos de, no sé, de una startup o de una gran compañía, ¿no es cierto? Pero también hoy día te permite poder habilitar estos elementos de seguridad desde la base. Entonces, hablemos de un fenómeno que es muy, muy relevante hoy día, que es la inteligencia artificial. Cuando tú quieres abrazar la inteligencia artificial, lo tienes que hacer de una muy buena forma. ¿Por qué? Porque si no, tú pones en riesgo los activos de la compañía, ya sea los datos de tus clientes, los datos de tu negocio, ¿no es cierto? Que hoy día son el petróleo digital. Hoy día el dato es el petróleo digital, es lo que hace que las compañías ganen dinero y por eso que son tan relevantes. Google te permite poder eh, protegerlos, ¿no es cierto?, sin sacrificar innovación, porque finalmente mucha gente piensa que la innovación es el enemigo de la seguridad, pero cuando lo haces bien, cuando lo haces de una forma consciente, van de la mano y te permiten poder explotar, ¿no es cierto?, en términos de cómo lo vas a hacer como negocio, pero siendo seguro. Eso creo que hoy día Google es la compañía que tiene la visión más completa en ese sentido, no solamente desde la perspectiva tecnológica, sino que también en procesos, operación, los bloques fundacionales de lo que tú puedas hacer. Y en esa línea, entonces, ¿cuál es el rol de un especialista en ciberseguridad dentro del ecosistema de Google Cloud? La verdad que es un rol muy entretenido desde la perspectiva de que tú eres un guía de un cliente. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros vamos y conversamos con cualquier compañía, ya sea pequeña, ya sea mediana, ya sea grande, tú tratas de guiarlo en su proceso. Es decir, perfecto, cuéntame dónde estás hoy día, dónde quieres estar mañana. Perfecto, ese camino que tú vas a recorrer, nosotros queremos ayudarte en que lo hagas de la mejor manera posible y que lo hagas de una forma segura. Y tú te transformas en una suerte de Sherpa de la persona, porque tú vas en ese camino al Everest con ellos, digamos, muchas veces llevando ciertos elementos que ellos no saben que tienen que llevar. Pero los guías y finalmente les permites llegar a la cumbre, ¿no es cierto?, a clavar la bandera que ellos quieren clavar. Entonces, es un rol entretenido en ese sentido estratégico. Tú te conviertes en un advisor, en una persona que está ahí, que responde dudas, que los guía, que los ayuda. No es solamente una perspectiva comercial, independientemente de que todas las compañías tienen un fin comercial de por medio, pero si tú lo haces de buena forma, finalmente lo comercial se transforma en una consecuencia de un trabajo bien hecho. Entonces, para mí, en mi experiencia personal, es increíble lo que uno escucha, lo que uno conversa con gente, las experiencias de distintos tipos de clientes, de las culturas de países. Como se darán cuenta, yo soy chileno. Entonces, la realidad que uno ve en Chile, que uno ve en Argentina, que uno ve en Perú, que uno puede ver en Paraguay y Uruguay, que son territorios donde yo tengo influencia hoy día, son sumamente distintas. Entonces, adaptarse a la realidad cultural, a los distintos bemoles que tienen los países, también es parte del rol de seguridad, porque eso también impacta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el día a día y la verdad que es bastante enriquecedor. Y en toda esta experiencia y en los diferentes países en los que has podido interactuar y trabajar, ¿te ha tocado lidiar con algún reto que haya podido marcar tu carrera de alguna manera? Uf, varios. Siempre te encuentras con situaciones de borde que están fuera de lo convencional. Me gustaría poder contar muchas historias de cosas que veo en el día a día, lamentablemente no se pueden contar todas, pero sí voy a contar una que me llamó mucho la atención. Una persona ligada a una compañía con la que yo estaba trabajando, pero básicamente en este caso como persona natural, no tenía que ver con su rol en específico en esta compañía, me contacta
Y en una desesperación que a mí me llamó mucho la atención, y me dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. Hoy día perdí el acceso a mi correo electrónico personal, perdí el acceso a mi teléfono, perdí el acceso a mis cuentas corrientes. La verdad que me robaron toda la identidad. Por favor, ayúdame. Esa persona no estaba dentro de mi portafolio de cuentas. Esa persona, la verdad que yo no tenía mucho que hacer con él, más que a lo mejor guiarlo con otros equipos de poder darle apoyo. Pero sentí y vi de verdad, o sea, una angustia tan grande de no saber qué hacer. Normalmente frente a un evento que te pueda pasar a ti de seguridad en la vía pública, llámese que te robaron, te asaltaron, etcétera, tú vas a recurrir a la policía, ¿no es Claro. cierto? Tú sabes a dónde llamar, tienes un número, dependiendo del país puede ser un número que tú ya lo tienes en tu cabeza y tú empiezas con un procedimiento que conoces. Cuando te pasa esto, ¿qué haces? ¿A quién llamas? Vas a hacer la denuncia, pero la denuncia, ¿de qué te sirve? Tú necesitas recuperar un montón de cosas. ¿Vas a llamar al banco? ¿Vas a llamar a quién? Sentarme con esa persona un fin de semana, pues básicamente todavía me acuerdo, esto fue hace poco tiempo, y el tipo me llamó un día sábado, y empezar a trabajar con él en hacer toda la recuperación de sus procesos. Y yo en una calidad humana de persona, aquí no fui yo Claro. como un empleado de Google, estaba atendiendo a un cliente, aquí era yo, Mike, trabajando con la persona, tratando de guiarlo. Fue muy satisfactorio poder ayudarlo a mitigar todo el impacto. Por suerte, las pérdidas económicas que tuvo por el banco fueron mínimas, pero realmente mínimas. Y la persona básicamente recuperó su vida digital, que aunque uno no lo crea, hoy día es Hoy día muy es relevante. Es totalmente. súper relevante. Para mí eso fue muy satisfactorio, fíjate. Y me enseñó a mí, digamos, más allá de la humildad propia de ver a una persona que a lo mejor en su vida cotidiana puede haber sido a lo mejor un gerente o a lo mejor otro tipo de rol o alguien a lo mejor que esté más abajo en la cadena de valor de una compañía, pero el ver que lo pudimos ayudar o que yo lo pude ayudar y sacarlo adelante me hizo entender de lo que yo estoy haciendo y en el lugar donde estoy es el lugar correcto. Porque como esa persona hay muchas y como esa persona también hay muchas compañías que están sufriendo lo mismo. Gente que quiere innovar, gente que quiere empezar con una startup y que no sabe y que puede verse enfrentado a esto. Tener esa capacidad de ponerse en su lugar también me hizo darme cuenta de que la seguridad es algo que no necesariamente hay que darlo por asentado, no es una condición de facto. Hay que trabajarla y hay que cuidarla. Dentro del ámbito de la seguridad en general, los países están viviendo momentos distintos. ¿Ok? Chile hoy día, por distintos elementos, abordó muy bien la transformación en ciberseguridad. Hoy día existe la ANSI, que es la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y que de una u otra manera está empujando a la industria a hacer esos cambios. Y las compañías han tenido que abordarlo de esa manera. Cuando tú vas a un país como Argentina, por ejemplo, el tema es un poco distinto. Paraguay está bastante más retrasado en términos de innovación tecnológica y eso es un foco que tienen hoy día. Tratar de acelerar muy fuertemente en ponerse al día. Y eso muchas veces te expone. Cuando yo quiero hacer las cosas más rápido, voy a sacrificar algo, ¿no es cierto? Lamentablemente la velocidad es enemiga de hacer las cosas a la perfección. Por lo tanto, cuando me toca ir a Paraguay, tú básicamente lo que quieres hacer es que, bueno, espérense, frenemos un poco. Antes de correr, empecemos a caminar. Y déjame ayudarte a caminar y asegurarme de que todos los elementos estén efectivamente bien puestos de manera de poder avanzar. Uruguay es un poco distinto, un mercado muy pequeño, pero altamente regulado. Y hoy día lo que nosotros también estamos viendo esta tendencia de cómo nos protegemos nosotros hoy día, no solamente como país, sino que también como industria. Entonces, si bien cada país tiene bemoles hoy día en términos de cómo la cultura les ha permitido abordar la ciberseguridad, la preocupación sí es un elemento común a pesar de las diferencias que están teniendo. Entonces, es entretenido, a mí me gusta justamente ir a conversar porque una charla que yo puedo dar en Perú no va a ser igual a una charla que yo voy a dar en Paraguay o que yo voy a dar en Chile. Es totalmente distinto el contenido, cómo tengo que prepararla, cómo tengo que abordarla. Eso hace que tú también tengas que prepararte y es parte de tu propio proceso personal de enriquecimiento como profesional. Lo que hace es tener un componente educativo muy grande. Esa parte que tú comentas de educación es fundamental. Cómo hoy día nosotros salimos a educar a la gente. Y eso es algo que a mí en lo personal, y esto es extra a mi rol, me gusta mucho hacer. Es decir, cuando me siento con personas, no sé, previo a la misma entrevista, estaba conversando con otras personas y me estaban preguntando ciertas cosas. La idea nunca es asustar a la gente, la idea nunca es generarles miedo, la idea es muchas veces decirle, mira, haz pequeños cambios en tu conducta que de repente pueden ayudar a que tu vida sea un poquito más segura. Cosas que son típicas y que uno ve hoy día en cualquier película de acción o ficción que te guste ver, que es
Si tú hoy día vas del trabajo a tu casa, trata de no utilizar siempre la misma ruta, que es algo que te están diciendo hoy día. ¿Por qué? Porque en el fondo tú generas una predictibilidad. Mientras más predecible eres tú, más riesgos tienes. Porque básicamente yo sé dónde te puedo interceptar, yo sé lo que puede pasar, etcétera, etcétera. Entonces educar a la gente en eso es relevante. Y lo mismo pasa en el mundo digital. ¿Cómo hoy día yo puedo mantener una presencia digital, pero sin dejar un fantasma digital que pueda ser utilizado en mi contra? Y del otro lado, ¿cómo la IA está ayudando a la ciberseguridad o potenciando la ciberseguridad? Enormemente, hoy día es la gran tendencia, agentes, básicamente. Cómo hoy día procesos que normalmente hacen personas, tú los estás reemplazando o potenciando con inteligencia artificial. Principalmente tiene que ver con la correlación. ¿A qué me refiero? Pongamos el ejemplo de una casa, ¿ok? Si en tu casa tú un día encuentras la reja abierta, se te puede haber quedado a un miembro de tu familia la reja abierta, tú fuiste y la cerraste, ¿ok? Pero si tú encontraste la reja abierta al otro día, pero después fuiste y encontraste que adentro de la casa algunas cosas no estaban en el lugar donde estaban, ya tú empiezas a decir, bueno, aquí hay algo que no está bien. Entonces, cuando tú empiezas a hacer análisis de los distintos elementos de la casa, que tú te das cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, fui a una habitación y en la habitación estaba toda la habitación revuelta, etcétera, etcétera. Tú ya empiezas, no, aquí entró alguien, aquí pasó algo fuera de lo común, ¿ok? Un elemento en sí mismo no necesariamente te gatilla una alerta, pero varios elementos en conjunto te gatillan esa alerta. Esa correlación por mucho tiempo se hacía a nivel de analistas, gente que se sentaba, miraba y decía, voy a empezar a entender qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en todos los distintos ámbitos de una compañía. Hoy día la inteligencia artificial hace esa correlación de forma mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es que finalmente el analista se concentre ya en el caso, decir, perfecto, yo ya sé que todos estos elementos hoy día conforman una alerta, ¿no es cierto?, un elemento crítico. Entonces yo voy a trabajar en entender qué ocurrió, qué pasó y cómo poder remediarlo, más allá de yo hacer la correlación. Entonces lo que gano es tiempo, mucho tiempo. Yo puedo básicamente ganar entre un 70, un 80% del tiempo, ¿no es cierto?, frente a un incidente que yo pueda tener. Que es clave el tiempo finalmente, ¿no? Acá es fundamental. O sea, un segundo más, un segundo menos, un minuto más, un minuto menos, la verdad que genera una gran diferencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad está ayudándote en ese tipo de elementos. Hacer que o ciertas tareas que tú haces de forma repetitiva, las puedas hacer de forma mucho más fácil, más rápida, como por ejemplo todo lo que son los procesos de caza de amenaza. La caza de amenaza es algo que tú vas haciendo constantemente, es decir, voy buscando, ¿no es cierto?, qué amenazas puedo tener dentro de mi ambiente, de mi operación, de mi infraestructura, etcétera, etcétera. Si yo tengo una IA que lo está haciendo constantemente, yo voy ganando tiempo y voy ganando visibilidad porque él va aprendiendo también conmigo y va aplicando ese conocimiento de forma mucho más rápida en mi entorno. Entonces hoy día es una muy buena herramienta y nosotros como Google en este caso lo que estamos haciendo es potenciando el uso del AI dentro de todas nuestras herramientas de ciberseguridad. No creemos que estas herramientas deberían ser algo que viva por el lado, tiene que estar embebido en la aplicación, en el servicio, etcétera, etcétera. Porque ahí es donde tú ganas el verdadero valor. Si no, se transforma en un modelo conversacional. Y la verdad, honestamente, para conversar y hacer preguntas, bueno, hay modelos públicos, hagan lo que quieran. Pero yo necesito un modelo que entienda y que sea un analista más dentro de mi operación de seguridad. Y si fuera para alguien específicamente que quiere empezar en el mundo de la ciberseguridad, ¿qué consejo le darías? Primero, que el sentido común no es muy común. Cualquier persona que quisiera entrar en el mundo de la ciberseguridad sí tiene que dedicarse tiempo a aprender, a entender las tendencias, a entender terminologías, a entender qué es lo que está ocurriendo hoy día. Como te decía, entender que el sentido común no siempre es tal. ¿Por qué? Porque muchas veces uno hace cosas en el día a día que no necesariamente son seguras. ¿Ok? Eh, como te decía, tus trayectos en auto, muchas veces la gente los da por sentado, digamos, no se preocupa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tener esa capacidad de ver y aplicar la seguridad en todo orden de cosas es relevante e importante, ¿ya? Desde que tú entraste a un lugar, ver, entender cosas por el estilo. Mira, y te voy a contar una historia. El otro día yo estuve en un evento, lamentablemente no puedo decir en qué evento, pero un evento donde habían hackers de verdad. Pero cuando hablamos de hacker, olvídense del hacker del teclado. Estamos hablando de gente que está preparada para cualquier tipo de inclusión. Entonces, ellos me mostraban cómo ingresaban a las habitaciones de hoteles, ¿ya? Con herramientas muy básicas que ellos básicamente iban diseñando. Entonces, ahí yo me di cuenta del mindset que ellos tienen, cómo perciben el mundo, cómo ven una puerta y ven la brecha en la puerta, ¿ya?
más allá de ver un bloqueo, ven la brecha en la puerta y cómo poder hacerlo. Y yo quedé impactado de lo que hacían y cómo lo hacían. Cómo abrían las cajas fuertes de los mismos hoteles. Entonces era increíble ver el proceso que ellos tenían versus uno como persona natural, que tú pasas por ahí y no te das cuenta de nada, absolutamente nada. Tener la capacidad de entender eso y aprender es fundamental para poder entrar en el mundo de la ciberseguridad. Te diría que creo que eso es clave, más allá de conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos los puedes aprender, pero la experiencia en terreno, viendo cómo opera la gente, creo que es algo fundamental. ¿Y eso es algo que buscas tú para la gente que forma parte de tu equipo, por ejemplo? En general, lo que a mí creo que nosotros como Google y más allá de mí, estamos buscando personas que tengan justamente esa capacidad de innovar, capacidad de ver un poquito más allá y guiar a los clientes. Tú tienes que ser un advisor y para ser un advisor tienes que conocer. Y por lo menos tienes que conocer la base de cómo, qué sé yo, si tú tienes un cliente que está en un proyecto de migración hacia la nube, ayudarlo en la fundación de seguridad de la nube. Lo mínimo, es decir, mira, si tú te vas a mover acá, tienes que hacerlo de esta manera. Y créeme que no es, como te decía, no es tan común como uno pensara. Muchas veces la gente piensa porque cambié la cosa de una caja A a una caja B, la caja B porque es de metal y mi anterior caja era de madera, es mejor. No es así, ¿ya? Yo tengo que aplicar los principios, no importa lo que hago, no importa cómo lo haga. Y de nuevo, son principios básicos. Es decir, oye, yo si me voy a mover en infraestructura de nube, tengo que entender hoy día cómo operan las IPs de la nube, cómo voy a tener los service accounts, si es que yo tengo claves de acceso para plataformas, lo que fuera, ¿ya? No es llegar y mover de un punto A a un punto B. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que una persona tenga y ese conocimiento tiene que tenerlo. Y lo otro es hambre. ¿A qué me refiero con hambre? Hambre de conocimiento. ¿Por qué? Porque si yo solamente me quedo en mi nicho de mi producto de seguridad o de mi offering de seguridad, me estoy perdiendo todo el resto de elementos que hoy día yo puedo tener para robustecer más a un cliente. Esto es Innovamentes, un podcast de Credit Corp. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Spotify o aplicación de podcast favorita. Si les gustó este episodio, dejen un comentario y compártanlo. Hasta la próxima.